Me enamoré de mi jefa. Ahora no sé si la amo o si destruirla. El primer día que puse un pie en el corporativo Wechsler Dumont, sentí que el aire era distinto, más caro. Olía a una mezcla de café recién molido, a la madera pulida de los escritorios que costaban más que mi matrícula universitaria y a algo más, algo intangible y poderoso: ambición destilada. Yo, Valeria, con mis 22 años, mi título recién impreso y un traje sastre de segunda mano que había ajustado mi madre, me sentía como una impostora en ese templo de cristal y acero. Mis zapatos, aunque nuevos, hacían un ruido tímido y barato sobre el mármol del vestíbulo, un eco humilde frente al chasquido autoritario de los tacones que me rodeaban. Mi cubículo era una caja de cristal en el piso 37, con una vista de la ciudad que te hacía sentir insignificante y dueño del mundo al mismo tiempo. Desde allí podía verla, a ella, Victoria. Victoria no caminaba, se deslizaba. Era la vicepresidenta ejecutiva de Estrategia Global, un título que sonaba a mitología. Tenía su propia órbita, y todos los demás, desde los directores hasta los becarios como yo, éramos simples satélites girando a su alrededor, atraídos por su gravedad. La primera vez que la vi de cerca, en la reunión de bienvenida del departamento, el aire a mi alrededor se espesó. Su belleza no era la de una revista, era una belleza arquitectónica, precisa, construida con ángulos afilados y una suavidad depredadora. Tendría unos 40 años, con un cabello oscuro recogido en un moño perfecto, del que no escapaba ni un solo mechón rebelde, y unos ojos grises que no te miraban, te evaluaban, te tasaban. Ese día llevaba un vestido de un azul tan profundo que parecía absorber la luz. Y su perfume... ¡Dios! ¡Su perfume! No era una fragancia, era una declaración de intenciones. Una estela de azafrán, ámbar y madera de cedro que se quedaba flotando en el aire mucho después de que ella se hubiera ido, como el fantasma de su poder. Olía a dinero, a secretos y a una promesa de peligro. Desde ese momento, sin que ella supiera siquiera mi nombre, mi mundo empezó a girar en torno a esa estela. Yo era una más en un mar de caras jóvenes y ansiosas, todas compitiendo por una migaja de su atención. Hacía mi trabajo con una diligencia casi febril. Llegaba la primera, me iba la última. Mis análisis de mercado eran impecables, mis presentaciones milimétricamente preparadas. Quería que me viera. No, necesitaba que me viera. Era un hambre extraña, una sed que no entendía, pero que me quemaba la garganta. Sentía que mi vida entera, mi inteligencia, mi ambición, eran un mecanismo complejo diseñado con un único propósito: ser el espejo en el que ella se dignara a mirarse. El chispazo, el verdadero inicio de todo, ocurrió 3 semanas después. Fue una estupidez, un detalle insignificante. El proyector de la sala de juntas principal falló justo antes de la presentación trimestral a los inversores. El pánico se extendió como una mancha de aceite entre el equipo de TI. La gente corría, las voces se alzaban. Yo estaba allí, una simple analista junior encargada de pasar las diapositivas. Mientras todos se ahogaban en el caos, Victoria permanecía inmóvil en la cabecera de la mesa, con una calma glacial que parecía casi inhumana. Sus ojos grises barrieron la sala, llenos de un desdén tan absoluto que helaba la sangre. Entonces su mirada se posó en mí. No sé qué vio, quizás mi propia calma, una imitación torpe de la suya. O quizás simplemente era la única que no estaba corriendo como una gallina sin cabeza. Recordé algo que había leído en un manual olvidado del proyector. Me levanté, caminé hacia el aparato, desconecté un cable específico, conté hasta 10 en mi cabeza mientras el silencio se volvía pesado y denso, y lo volví a conectar. La pantalla cobró vida con el logo de Wechsler Dumont. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Yo volví a mi silla, con el corazón martillándome en las sienes. Cuando levanté la vista, Victoria seguía mirándome. Pero ya no era una mirada de evaluación, era otra cosa, una chispa de interés, quizás de reconocimiento. Y por primera vez, en la comisura de sus labios perfectamente delineados, se dibujó una sombra minúscula, casi imperceptible, de una sonrisa. Esa noche, cuando ya no quedaba casi nadie en la oficina, recibí un correo. Asunto: bien hecho. Cuerpo del mensaje: pasa por mi oficina mañana a las 8 a.m.b. Una sola letra. B, la letra más poderosa de todo el abecedario.
Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo de mi pequeño apartamento, con el olor fantasma de su perfume metido en mi cabeza y el eco de esa "we" resonando como el inicio de una guerra o de una rendición. No sabía cuál de las dos era. Y lo que más me aterrorizaba era que no me importaba. La mañana siguiente, a las 7:55 am, estaba frente a la puerta de caoba de su oficina. El corazón me latía con una violencia desordenada, un tambor tribal en el silencio corporativo. Toqué. Su voz, una caricia de seda y acero, me dijo que entrara. La oficina era como ella, impecable, intimidante, con un ventanal que se comía la ciudad entera. No había fotos personales, ni un solo objeto que revelara algo de su vida fuera de esas paredes. Era un santuario dedicado al poder. Estaba de espaldas, mirando por el ventanal, sosteniendo una taza de porcelana blanca. «Valeria, ¿verdad?», dijo sin volverse. El sonido de mi nombre en sus labios fue a la vez una validación y una sentencia. «Sí, señora». Se giró lentamente. Hoy vestía de negro, un traje pantalón que parecía esculpido sobre su cuerpo. Me analizó de arriba abajo, sin prisa. Lo de ayer no fue suerte, fue observación, cualidad escasa. Solo leí el manual, tartamudeé, sintiéndome estúpida. Nadie lee los manuales, Valeria. La gente entra en pánico. Tú no. Dejó la taza en su escritorio. Un escritorio vasto y vacío, salvo por un ordenador portátil y un único bloc de notas de cuero. Necesito a alguien así en mi equipo, no para arreglar proyectores, sino para ver lo que otros no ven. El puesto de analista principal en mi división está vacante. El proceso de selección es riguroso. Pero considero que tu actuación de ayer fue la primera entrevista. El aire abandonó mis pulmones. Era un salto de 2 niveles en la jerarquía. Un puesto que tardaría años en alcanzar. Yo no sé qué decir. Di que sí. Y demuéstrame que no me equivoco. Y así empezó. Me convertí en su sombra, en su mano derecha. Mi cubículo fue reemplazado por una oficina de cristal contigua a la suya. Las jornadas de 9 a 5 se convirtieron en un recuerdo borroso. Nuestras noches eran un ritual. El resto del mundo se iba, las luces de la planta se atenuaban, y el silencio solo era roto por el tecleo de nuestros ordenadores y el murmullo de su voz dándome instrucciones, lanzándome desafíos. Pronto, el trabajo se convirtió en algo más. Empezó a hablarme de ella. No de su vida, nunca de su vida personal, sino de su pasado. De la joven ambiciosa que fue, de las batallas que libró en un mundo de hombres. Me contaba sus victorias con un brillo depredador en los ojos y sus escasas derrotas con un rencor helado que me erizaba la piel. Me estaba moldeando a su imagen y semejanza, y yo me dejaba hambrienta. La línea se desdibujó una noche de tormenta. Estábamos trabajando en la adquisición de una empresa alemana, un proyecto que valía cientos de millones. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 37 como si el cielo quisiera romper el cristal y entrar. Eran casi las 11 de la noche. «Deberíamos pedir algo de cenar», dijo ella, frotándose las sienes. Su gesto, tan humano, tan fuera de lugar en esa diosa de hielo, me desarmó. «Claro», respondí, mi voz apenas un susurro. Pidió comida tailandesa y una botella de vino blanco caro. Comimos en el suelo de su oficina, con los informes esparcidos a nuestro alrededor, la ciudad a nuestros pies parpadeando bajo la lluvia. Hablamos de todo y de nada. Por primera vez me preguntó por mí, por mis sueños. Le conté mi ambición, mi deseo de no ser invisible, de dejar una marca. Ella me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir la única persona en el mundo. El vino me había soltado la lengua y el valor. «A veces siento que este lugar va a devorarme», confesé. Victoria dejó su copa en el suelo. Se acercó un poco más. El olor de su perfume se mezcló con el del vino y la tormenta. «No si aprendes a morder primero». Su mano se posó sobre la mía, que descansaba en el suelo. No fue un toque casual. Fue deliberado, eléctrico. Sus dedos estaban fríos, pero su piel quemaba. Levantó mi mano y estudió mi palma, como si leyera mi futuro. «Tienes agallas, Valeria, más de las que crees». Su pulgar acarició la línea de mi vida. Mi respiración se atoró en mi garganta. Nuestros ojos se encontraron. El estruendo de un trueno lejano resonó en la habitación. Y en ese silencio cargado, en esa oficina suspendida sobre el mundo, se inclinó y me besó.
No fue un beso tierno, fue un beso de posesión. Sabía a vino blanco, a poder y a una soledad inmensa. Fue un cataclismo, el momento en que la admiración se pudrió y se convirtió en obsesión. Cuando salí de su oficina esa noche, flotando en una nube de incredulidad y triunfo, vi a Marcos, mi colega envidioso, el que siempre me miraba con una sonrisita cínica, saliendo del baño del pasillo. Nos miramos por un segundo. No dijo nada, pero la forma en que sus ojos recorrieron mis labios hinchados y mi expresión aturdida fue suficiente. Lo sabía, o al menos lo sospechaba. Y su sonrisa, esa vez, no fue cínica. Fue la sonrisa de alguien que acaba de encontrar un arma cargada. Los meses que siguieron fueron un torbellino febril y clandestino. Vivía una doble vida. De día, era la brillante y eficiente analista principal de Victoria, su protegida. De noche, o en viajes de negocios a Frankfurt, Londres o Tokio, era su amante. Los hoteles de 5 estrellas se convirtieron en nuestros nidos. El sexo en suites con vistas panorámicas, en ascensores de servicio, incluso una vez, con una audacia que me quitó el aliento, en su propia oficina sobre el escritorio de caoba. Era desesperado, intenso, casi violento. Era una adicción. Era adicta a ella, a su piel, a su olor, al modo en que susurraba mi nombre en la oscuridad como si fuera un secreto sagrado. Yo le entregué todo, mi cuerpo, mi lealtad, mi ambición. Todo lo puse a sus pies, en el altar de nuestra relación prohibida. Y ella me recompensaba. Me dio poder, visibilidad. Me enseñó a negociar, a intimidar, a destruir a un oponente con una sola frase bien colocada. Me estaba convirtiendo en ella y me encantaba. Era un pacto no escrito. Nunca hablábamos del futuro. Nunca hablábamos de su vida fuera de Wexler Dumont. Su mundo personal era una caja negra, un territorio prohibido. Llevaba un anillo de platino liso en su dedo anular izquierdo, un objeto que yo había aprendido a ignorar, a desenfocar con la vista hasta que se volvía una mancha sin importancia. A veces, su teléfono vibraba con un nombre, Alex, en la pantalla. Ella siempre lo ignoraba o respondía con un monosílabo frío y cortante antes de colgar. Yo no preguntaba. Tenía miedo de la respuesta. Me había construido un castillo de autoengaño y era una reina feliz en mi reino de mentiras. La primera grieta en el castillo apareció una tarde de martes. Victoria estaba en una teleconferencia y me pidió que buscara un archivo en su ordenador portátil. Me dio su contraseña, un gesto de confianza que me hizo sentir un cosquilleo de poder. Mientras buscaba el documento, una notificación de calendario apareció en la esquina de la pantalla. Aniversario de bodas. Cena con Alex, 8 p.m. Me quedé helada. Aniversario de bodas. Alex. No era un exmarido. No era un hermano. Era su esposo. El anillo no era un recuerdo. Era una realidad presente y punzante. Mi mano temblaba mientras cerraba la ventana. Sentí una náusea helada subiendo por mi garganta. Ella nunca me lo había dicho. Me había dejado creer lo que yo quisiera, nadar en mi propia ignorancia. El Alex de las llamadas no era un fantasma. Era un hombre con el que iba a cenar para celebrar su matrimonio, quizás después de haberme besado en el archivo esa misma mañana. Esa noche, cuando me llamó para cancelar nuestros planes de trabajo con una excusa vaga sobre un compromiso familiar ineludible, me limité a decir entiendo con una voz que milagrosamente no se rompió. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura de mi apartamento. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos llenos de una furia que no reconocía. La obsesión cambió de naturaleza. Ya no era solo por ella. Se convirtió en una necesidad voraz de saber, de entender el mapa de su vida secreta. Y en la era digital, ningún secreto está realmente a salvo. Empecé a buscar. Su nombre de soltera, que una vez mencionó en una de sus historias de guerra corporativa. El nombre de su esposo, Alex Dumont. Sí, Dumont, como en Wexler Dumont. No solo era su esposo, era parte del puto imperio. Alex Dumont, un arquitecto de renombre, con su propia firma de éxito. Y a través de él la encontré. La encontré a ella, a la verdadera Victoria, la que no existía en la oficina. Una cuenta de Instagram privada, pero con amigos en común con figuras públicas. Unas pocas fotos filtradas en artículos de revistas de sociedad. Y ahí estaban. Victoria y Alex en una gala benéfica, sonriendo. Victoria y Alex en un velero, el sol en sus rostros.
Y la foto que me rompió en 1000 pedazos. Una foto de Navidad, publicada por la hermana de Alex. Victoria, con un suéter de cachemira color crema, sonriendo con una calidez que yo nunca había visto, con un brazo alrededor de Alex, y con su otro brazo abrazaba a 2 niños. Un niño y una niña, de unos 10 y 12 años, ambos con el pelo oscuro y los ojos grises de su madre. Una familia, una puta familia perfecta de postal. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido doloroso. No era solo una esposa, era una madre, la mujer que me follaba contra los ventanales de la oficina, la que me enseñaba a ser despiadada, llegaba a casa y les leía un cuento a sus hijos. La disonancia era tan brutal que sentí que mi mente se partía en 2. El dolor fue lo primero, un dolor físico, agudo, como si me hubieran apuñalado. Luego vino la humillación, tan profunda y amarga que casi vomito. Yo no era su igual, ni su protegida, ni siquiera su amante en un sentido real. Era su escape, su juego, su pequeño y sucio secreto para aliviar el tedio de su jaula dorada. Pero debajo de la humillación, algo más frío y duro comenzó a cristalizarse. Una rabia pura, blanca, incandescente. Me había mentido, no con palabras, sino con omisiones, que es la forma más cruel de la mentira. Me había utilizado, había jugado con mi ambición y mi adoración. Ella lo tenía todo. El poder, el dinero, el marido perfecto, los hijos perfectos. Y además, me tenía a mí, y yo no tenía nada. Esa noche, mirando esa foto familiar una y otra vez, hasta que las caras sonrientes se quemaron en mi retina, tomé una decisión. Ella creía que tenía el control, creía que yo era una niña ingenua y deslumbrada. Había subestimado mi capacidad para el dolor y, por lo tanto, había subestimado mi capacidad para la crueldad. Si ella podía tenerlo todo, ¿por qué yo no? Pero no quería su vida. No quería ser ella. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza, con la misma precisión con la que ella me había enseñado a desmantelar una empresa rival. Quería que el olor de su perfume dejara de ser una promesa y se convirtiera en el olor de las cenizas. El juego no había terminado, solo había cambiado de reglas. Y ahora yo iba a ser la que las dictara. Volví a la oficina al día siguiente convertida en otra persona. Por fuera era la misma Valeria. Eficiente, serena, impecable. Por dentro era un reactor nuclear a punto de fusionarse. La rabia me daba una claridad aterradora. Cada gesto de Victoria, cada palabra, cada roce accidental, lo veía ahora a través de un nuevo filtro, el de la manipulación. Esperé mi momento. Lo encontré 2 días después. Otra noche tardía, otro proyecto urgente. La misma puesta en escena de siempre. Pero esta vez, cuando cerró la puerta de su oficina y se acercó a mí con esa sonrisa lenta y seductora, no di un paso atrás, ni un paso adelante. Me quedé quieta, mirándola a los ojos. ¿Cansada?, preguntó, su voz un ronroneo. ¿No? Iluminada, respondí, mi voz plana, sin emoción. Su sonrisa vaciló, percibió el cambio en la atmósfera. Era como un animal sintiendo la caída del barómetro antes de la tormenta. ¿Qué ocurre, Valeria? Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y abrí la foto, la de Navidad. La de la familia perfecta. Se la mostré sin decir una palabra. Vi el torbellino de emociones pasar por su rostro en una fracción de segundo. Primero, sorpresa. Luego, una fugaz, casi imperceptible, sombra de pánico. Y finalmente, la máscara de hielo descendió de nuevo, más fría y dura que nunca. Apartó la mirada de la foto y me la clavó a mí. ¿Has estado investigándome? Su voz era un látigo. ¿Has estado mintiéndome? Soltó una risa corta, amarga, despectiva. Me golpeó más que una bofetada. Oh, por favor, no seas tan melodramática. ¿Qué esperabas? ¿Una declaración de amor eterno? ¿Que dejara mi vida por ti? Eres inteligente, Valeria. No finjas ser estúpida ahora. Cada palabra era una aguja envenenada. Me estaba reduciendo, infantilizando, poniéndome en mi lugar. No esperaba nada. Mentí con la voz temblando por primera vez. Pero merecía la verdad. La verdad es que esto, dijo, haciendo un gesto vago entre nosotras dos, es esto, es aquí, no existe fuera de estas paredes. Creí que lo entendías, creí que eras especial. Ahí estaba, el golpe de gracia. Creí que eras especial.
El mismo anzuelo con el que me había pescado, ahora usado para arrancarme la piel. Mi rabia se solidificó en un bloque de hielo en mi pecho. Lo soy. Soy tan especial que tu marido llamó el otro día. Se llama Alex, ¿verdad? Un arquitecto muy guapo. Su rostro perdió todo color. El control perfecto se resquebrajó y por un segundo vi a la mujer asustada detrás de la reina de hielo. ¿Qué le dijiste?, siseó, dando un paso hacia mí, su cuerpo vibrando de furia. Nada, todavía. Saboreé esa palabra, todavía. Era una promesa y una amenaza. La dinámica de poder cambió en ese instante. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una furia helada. Se recompuso con una velocidad aterradora. Su rostro se convirtió en una máscara de desprecio. Escúchame con atención, Valeria. Eres una niña brillante, con un futuro increíble en esta empresa. Un futuro que yo te he dado. No querrás tirar todo eso por la borda por un ataque de celos infantil. Olvida lo que has visto. Olvida esta conversación. Esto nunca ocurrió. Vuelve a tu escritorio y termina el informe de Múnich. Tu futuro depende de ello. Era una amenaza. Una amenaza clara y directa, envuelta en el lenguaje corporativo que ella misma me había enseñado a usar. Me estaba despidiendo, no de la empresa, sino de su vida. Me estaba poniendo la correa y tirando de ella con fuerza. Me quedé en silencio, mirándola. Dejé que su amenaza colgara en el aire entre nosotras, que el olor de su perfume se convirtiera en el hedor de la traición. Ella me sostuvo la mirada, esperando mi sumisión, mi asentimiento temeroso. Pero no encontró a la niña que esperaba. Encontró algo nuevo, algo que ella había creado. Asentí lentamente, con una calma que la desconcertó. Tienes razón, Victoria. He sido una tonta melodramática. Bajé la vista como si estuviera avergonzada. El informe. Lo terminaré ahora mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de su oficina. Sentía su mirada clavada en mi espalda. Una mirada de triunfo y alivio. Creía que había ganado. Creía que me había domesticado. Puse mi mano en el pomo de la puerta y me detuve. Sin girarme, hablé con una voz suave, casi conversacional, pero cargada con todo el veneno que había acumulado. Por cierto, la gala anual es en 2 semanas, ¿no? He oído que este año tu marido y tus hijos van a estar en la mesa principal para presentar el nuevo ala del hospital infantil que patrocinas. Debe ser maravilloso tener una vida tan coherente. No esperé su respuesta. Salí de su oficina y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Caminé por el pasillo desierto, el eco de mis tacones ahora firme, autoritario. Ya no era una impostora. Ella cree que me ha puesto en mi sitio. Cree que ha ganado el juego. No sabe que no he hecho más que mover mi primera pieza en un tablero nuevo. Me ha enseñado a ser una depredadora, a ver las debilidades y a explotarlas sin piedad. Y su mayor debilidad no es su marido ni su carrera. Es su fachada, su perfecta, intocable y hermosa fachada, y yo voy a hacer que se derrumbe en 1000 pedazos, en público, delante de todo el mundo que admira a la reina de hielo. Ella me usó como un peón para su juego. Ahora va a descubrir que ese peón ha llegado al otro lado del tablero y se ha convertido en una reina de fuego y cenizas. La gala anual no será su coronación, será mi obra maestra. Las 2 semanas que precedieron a la gala fueron las más extrañas y lúcidas de mi vida. La amenaza de Victoria colgaba sobre mi cabeza como una guillotina de cristal, pero en lugar de miedo, sentía una calma gélida, una especie de euforia helada. El miedo era para la gente que tenía algo que perder. Yo ya lo había perdido toda la noche que vi aquella foto, y al perderlo me había liberado. Ahora solo operaba con un propósito. Mi fachada en la oficina fue mi primera obra de arte. Me convertí en la Valeria sumisa y asustada que Victoria esperaba ver. Mantenía la mirada baja, hablaba solo cuando me preguntaban, y mis respuestas eran concisas, eficientes, desprovistas de cualquier atisbo de desafío. Entregué el informe de Múnich, pulido hasta la perfección, sobre su escritorio a la mañana siguiente de nuestra confrontación. Ella lo aceptó con un asentimiento seco, sus ojos grises registrando mi aparente derrota con una satisfacción mal disimulada. El alivio la hacía arrogante. La arrogancia la hacía ciega. Y yo necesitaba que fuera ciega. Cada día era una clase magistral de actuación. Soportaba sus miradas condescendientes, sus comentarios velados sobre la lealtad y la discreción. Soportaba la cercanía de su cuerpo cuando se inclinaba sobre mi hombro para revisar un documento, el olor de su perfume,
que ahora no me provocaba anhelo, sino el recuerdo metálico de la traición. Era un veneno al que me había vuelto inmune. En las reuniones, ella volvía a usarme como ejemplo. La dedicación de Valeria es un modelo a seguir, decía, y la ironía era tan espesa que me maravillaba que nadie más pudiera saborearla. Marcos, el colega de la sonrisa de Jenna, me observaba con una confusión creciente. No entendía mi docilidad. Esperaba una explosión, no una implosión. Idiota, las explosiones son desordenadas. Yo planeaba una demolición controlada. Mientras mi yo diurno era un fantasma obediente, mi yo nocturno era una cazadora. Victoria me había enseñado a desmantelar empresas, a encontrar sus puntos de presión, sus deudas ocultas, sus pasivos tóxicos. Apliqué la misma metodología a su vida. No necesitaba hackear nada. La gente es estúpidamente descuidada. Sobre todo, la gente rica y poderosa que cree que las reglas no se aplican a ellos. Recordé el nombre de la empresa de catering de una cena de trabajo. Busqué sus redes sociales, encontré fotos de un evento de Wexler Dumont de hacía un año. Etiquetado en el fondo, casi invisible, estaba el fotógrafo. El fotógrafo tenía una galería pública online, y en esa galería, bajo una carpeta protegida por una contraseña ridículamente simple, Wexler 2024, encontré cientos de fotos de los eventos corporativos. Buscaba algo, cualquier cosa. Un gesto, una mirada, pero encontré algo mejor. Encontré un vídeo. No formaba parte de la entrega final. Era un descarte, un clip corto de apenas 45 segundos, grabado con una cámara de mano, probablemente mientras el fotógrafo ajustaba la configuración. En él aparecía Victoria, de espaldas a la fiesta, copa de champán en mano, hablando con un hombre que no pude identificar. El audio era claro. Ella estaba riendo, una risa genuina y cruel que yo nunca le había oído. Por supuesto que Alex cree que soy la esposa trofeo perfecta, decía ella, la voz teñida del desdén del vino caro. Él financia el ala del hospital, yo pongo la cara bonita y doy el discurso conmovedor. Es un arreglo perfecto. Él consigue su prestigio de filántropo. Yo consigo mis distracciones. Se giró ligeramente y su mirada se encontró con la cámara por un instante, una mirada brillante, divertida, llena de un cinismo absoluto. Todos tenemos que sobrevivir a nuestras jaulas doradas de alguna manera, ¿no crees? La sangre me hirvió y se me congeló al mismo tiempo. Mis distracciones. Así me llamaba. Así nos llamaba a todas las que vinieron antes que yo y a las que vendrían después. Y la burla hacia su marido, el hombre cuyo nombre llevaba la empresa, era tan descarada, tan llena de desprecio. Era perfecto. Era más que una prueba de infidelidad. Era la prueba de su hipocresía fundamental. Era la demolición de su personaje público en menos de un minuto. Guardé el archivo en 3 dispositivos diferentes. Ahora solo necesitaba el escenario, el proyector y la audiencia. Y Victoria, en su infinita arrogancia, me lo iba a dar todo en bandeja de plata. Una semana antes de la gala, me llamó a su oficina. La puerta se cerró con su habitual sonido sordo. «Valeria», comenzó, con un tono casi magnánimo. «Como sabes, la gala anual es el evento más importante del año para nosotros. Este año, como parte de la presentación del patrocinio del ala pediátrica, habrá un pequeño video homenaje a mi contribución a las iniciativas de caridad de la empresa». Asentí, manteniendo mi expresión neutra. El equipo de marketing ha montado algo, pero es insípido. Quiero que tú te encargues. Quiero que sea elegante, impactante. Tienes buen ojo para estas cosas. ¿Sabes lo que me gusta? Casi me eché a reír. La ironía era tan densa que era un milagro que pudiéramos respirar. Me estaba pidiendo que construyera el altar para su propio sacrificio. Por supuesto, Victoria, será un honor. Bien, te darán acceso a todo el material gráfico. El vídeo final se cargará en el sistema de presentación central. Asegúrate de que sea memorable. Oh, lo será, pensé, mientras salía de su oficina con el corazón latiendo con un ritmo firme y poderoso. Será absolutamente inolvidable. Los días siguientes edité el vídeo. Creé un montaje impecable de 10 minutos. Fotos de Victoria en eventos benéficos, sonriendo a los niños, cortando cintas, dando discursos, música clásica inspiradora, citas de líderes de la industria alabando su compromiso. Era una obra maestra de la propaganda corporativa, un monumento a Santa Victoria de Wexler Dumont.
Y al final de esos 10 minutos, después de una pantalla en negro de 3 segundos para crear un falso final, había insertado mis 45 segundos de verdad, mi bomba. La noche de la gala me puse un vestido negro, sencillo, elegante, letal. Un vestido que decía que no estaba allí para ser vista, sino para observar. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba abarrotado. Arañas de cristal colgaban como constelaciones heladas. El aire vibraba con el murmullo de 1000 conversaciones, el tintineo de las copas, las risas falsas. Olía a dinero y a poder, el mismo olor que me había intimidado el primer día. Ahora me resultaba familiar. Era el olor del campo de batalla. Y en el centro de todo estaba ella, la reina. Llevaba un vestido de gala de color esmeralda que captaba la luz y la atención de todos. Su pelo estaba recogido en un peinado intrincado, con diamantes brillando como estrellas atrapadas. A su lado, su familia. Alex Dumont, alto, apuesto en su smoking, con una expresión de orgullo indulgente. Y los niños. El niño y la niña de la foto. Eran reales. Reían, incómodos en sus trajes de fiesta, ajenos al abismo que se abría bajo sus pies. Verlos me provocó una punzada, no de culpa, sino de una extraña y fría piedad. Eran daños colaterales. En la guerra que Victoria había empezado, no podía permitirme el lujo de pensar en los heridos. Ella me vio a través del salón. Nuestros ojos se encontraron. Me dedicó un asentimiento casi imperceptible. Una señal de la dueña a su perro bien adiestrado. Le devolví el gesto con una mínima inclinación de cabeza. El juego estaba en su fase final. Me deslicé discretamente hacia la cabina de control técnico en la parte trasera del salón. El técnico, un joven nervioso, me reconoció. «Señorita Valeria, ¿todo listo para el video homenaje?» «Todo listo, Kevin. Solo quiero comprobar por última vez que el archivo correcto está cargado en la secuencia». Mi voz era la calma personificada. Me dejó pasar. En la pantalla del ordenador vi la lista de reproducción del evento. Discurso de bienvenida del CEO, presentación de resultados trimestrales, y allí estaba, homenaje a Victoria Dumont. Hice clic en él. Salté hasta el final del montaje que había creado. Allí estaba mi clip de 45 segundos, una pequeña barra oscura al final de la línea de tiempo. Comprobé el audio. Todo perfecto. Salí de la cabina y me mezclé de nuevo con la multitud, encontrando un lugar cerca de una de las salidas, con una vista perfecta de la mesa principal y de las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario. El maestro de ceremonias subió al escenario. Las luces se atenuaron. «Y ahora», dijo con voz resonante, «nos gustaría tomar un momento para honrar a una verdadera líder, una visionaria cuya pasión no solo ha impulsado a esta empresa a nuevas alturas, sino cuyo corazón ha tocado las vidas de innumerables niños. Damas y caballeros, un tributo a la increíble Victoria Dumont». Las luces bajaron aún más, la música inspiradora llenó el salón, y el vídeo comenzó. En las pantallas gigantes apareció la imagen de Santa Victoria. La gente aplaudía en los momentos adecuados. Vi a Victoria en la mesa principal. Observaba el vídeo con una sonrisa humilde y practicada. Apretó la mano de su marido. Alex le devolvió el apretón, sus ojos fijos en la pantalla, radiantes de orgullo. Los niños miraban fascinados la imagen de su madre convertida en una heroína pública. La tensión en mi cuerpo era insoportable. Era una cuerda de piano tensada hasta el punto de ruptura. Mi corazón no latía, vibraba. Los 10 minutos del vídeo de propaganda parecieron una eternidad. Cada segundo era una tortura y un placer anticipado. El vídeo llegó a su fin. La música se hinchó hasta un crescendo y luego se desvaneció. La última imagen, la de Victoria abrazando a un niño en el hospital, se mantuvo en pantalla y luego fundido a negro. Hubo un momento de silencio respetuoso, el preludio de una ovación. La gente empezó a aplaudir, pero yo no me moví. Conté en mi cabeza: 1, 2, 3. Y entonces, en el silencio expectante que seguía al aplauso, las pantallas volvieron a la vida. La imagen era inestable, grabada cámara en mano. El sonido era claro como el cristal. Era mi vídeo, mis 45 segundos. En la pantalla, Victoria, de espaldas, con su copa de champán. Su voz, cruel y divertida, llenó el silencio absoluto del salón. Por supuesto que Alex cree que soy la esposa trofeo perfecta.
Hubo una inhalación colectiva, un sonido siseante, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Vi a Alex Dumont en la mesa principal. Su sonrisa se congeló y luego se desintegró. Su cabeza se giró bruscamente desde la pantalla hacia su esposa. En la pantalla, la voz de Victoria continuaba, implacable. Él financia el ala del hospital, yo pongo la cara bonita y doy el discurso conmovedor. Es un arreglo perfecto. El silencio se había vuelto denso, sofocante, un objeto físico. Nadie aplaudía, nadie se movía. Todos los ojos estaban clavados, hipnotizados, en las pantallas gigantes o en la mujer del vestido esmeralda cuyo rostro se había convertido en una máscara de horror puro. Esperé mi momento. Lo encontré 2 días después. Otra noche tardía, otro proyecto urgente. La misma puesta en escena de siempre. Pero esta vez, cuando cerró la puerta de su oficina y se acercó a mí con esa sonrisa lenta y seductora, no di un paso atrás, ni un paso adelante. Me quedé quieta, mirándola a los ojos. ¿Cansada?, preguntó, su voz un ronroneo. No, iluminada, respondí, mi voz plana, sin emoción. Su sonrisa vaciló. Percibió el cambio en la atmósfera. Era como un animal sintiendo la caída del barómetro antes de la tormenta. ¿Qué ocurre, Valeria? Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y abrí la foto. La de Navidad, la de la familia perfecta. Se la mostré sin decir una palabra. Vi el torbellino de emociones pasar por su rostro en una fracción de segundo. Primero, sorpresa. Luego, una fugaz, casi imperceptible, sombra de pánico. Y finalmente, la máscara de hielo descendió de nuevo. Apartó la mirada de la foto y me la clavó a mí. ¿Has estado investigándome? Su voz era un látigo. ¿Has estado mintiéndome? Soltó una risa. Corta, amarga, despectiva. Me golpeó más que una bofetada. Oh, por favor, no seas tan melodramática. ¿Qué esperabas? ¿Una declaración de amor eterno? ¿Que dejara mi vida por ti? Eres inteligente, Valeria. No finjas ser estúpida ahora. Cada palabra era una aguja envenenada. Me estaba reduciendo, infantilizando, poniéndome en mi lugar. No esperaba nada. Mentí. Pero merecía la verdad. La verdad es que esto, dijo, haciendo un gesto vago entre nosotras dos, es esto. Es aquí. No existe fuera de estas paredes. Creí que lo entendías. Creí que eras especial. Ahí estaba. El golpe de gracia. Creí que eras especial. El mismo anzuelo con el que me había pescado, ahora usado para arrancarme la piel. Mi rabia se solidificó en un bloque de hielo en mi pecho. Lo soy. Soy tan especial que tu marido llamó el otro día. Se llama Alex, ¿verdad? Un arquitecto muy guapo. Su rostro perdió todo color. El control perfecto se resquebrajó, y por un segundo vi a la mujer asustada detrás de la reina de hielo. ¿Qué le dijiste?, siseó, dando un paso hacia mí. Nada, todavía. Saboreé esa palabra. Todavía. Era una promesa y una amenaza. La dinámica de poder cambió en ese instante. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una furia helada. Se recompuso con una velocidad aterradora. Su rostro se convirtió en una máscara de desprecio. Escúchame con atención, Valeria. Eres una niña brillante, con un futuro increíble en esta empresa. Un futuro que yo te he dado. No querrás tirar todo eso por la borda. Olvida lo que has visto. Olvida esta conversación. Esto nunca ocurrió. Vuelve a tu escritorio y termina el informe de Múnich. Tu futuro depende de ello. Era una amenaza clara y directa, envuelta en el lenguaje corporativo que ella misma me había enseñado a usar. Me estaba despidiendo. No de la empresa, sino de su vida. Me estaba poniendo la correa y tirando de ella con fuerza. Me quedé en silencio, mirándola. Dejé que su amenaza colgara en el aire, que el olor de su perfume se convirtiera en el hedor de la traición. Ella me sostuvo la mirada, esperando mi sumisión. Pero no encontró a la niña que esperaba. Encontró algo nuevo, algo que ella había creado. Asentí lentamente. Tienes razón, Victoria. He sido una tonta melodramática. Bajé la vista, como si estuviera avergonzada. El informe. Lo terminaré ahora mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de su oficina. Sentía su mirada clavada en mi espalda, una mirada de triunfo y alivio. Creía que había ganado. Puse mi mano en el pomo de la puerta y me detuve. Sin girarme, hablé con una voz suave, casi conversacional. Por cierto, la gala anual es en 2 semanas, ¿no?
He oído que este año tu marido y tus hijos van a estar en la mesa principal para presentar el nuevo ala del hospital infantil que patrocinas. Debe ser maravilloso tener una vida tan coherente. No esperé su respuesta. Salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Caminé por el pasillo desierto, el eco de mis tacones, ahora firme, autoritario. Ya no era una impostora. Ella cree que me ha puesto en mi sitio. No sabe que no he hecho más que mover mi primera pieza en un tablero nuevo. Me ha enseñado a ser una depredadora, a ver las debilidades y a explotarlas sin piedad. Y su mayor debilidad no es su marido ni su carrera, es su fachada, su perfecta, intocable y hermosa fachada. Y yo voy a hacer que se derrumbe en 1000 pedazos, en público. Ella me usó como un peón para su juego. Ahora va a descubrir que ese peón ha llegado al otro lado del tablero y se ha convertido en una reina. La gala anual no será su coronación, será mi obra maestra. Las 2 semanas que precedieron a la gala fueron las más extrañas y lúcidas de mi vida. La amenaza de Victoria colgaba sobre mi cabeza, pero en lugar de miedo, sentía una calma gélida. El miedo era para la gente que tenía algo que perder. Yo ya lo había perdido toda la noche que vi aquella foto. Al perderlo, me había liberado. Mi fachada en la oficina fue mi primera obra de arte. Me convertí en la Valeria sumisa que Victoria esperaba ver. Mantenía la mirada baja, hablaba solo cuando me preguntaban, y mis respuestas eran concisas, eficientes. Entregué el informe de Múnich pulido hasta la perfección. Ella lo aceptó con un asentimiento seco, registrando mi aparente derrota con satisfacción. El alivio la hacía arrogante. La arrogancia la hacía ciega, y yo necesitaba que fuera ciega. Cada día era una clase magistral de actuación. Soportaba sus miradas condescendientes, sus comentarios velados sobre la lealtad. Soportaba la cercanía de su cuerpo, el olor de su perfume, que ahora no me provocaba anhelo, sino el recuerdo metálico de la traición. Mientras mi yo diurno era un fantasma obediente, mi yo nocturno era una cazadora. Apliqué la misma metodología que ella me enseñó para desmantelar empresas a su vida. No necesité hackear nada. La gente poderosa es estúpidamente descuidada. Recordé el nombre de una empresa de catering. En sus redes sociales encontré fotos de un evento de Wexler Dumont. Etiquetado en el fondo estaba el fotógrafo. El fotógrafo tenía una galería online, y en ella, bajo una carpeta protegida por una contraseña simple, Wexler 2024, encontré cientos de fotos, pero encontré algo mejor. Encontré un vídeo, un descarte, un clip corto de apenas 45 segundos. En él aparecía Victoria, copa de champán en mano. El audio era claro. «Por supuesto que Alex cree que soy la esposa trofeo perfecta», decía ella, con la voz teñida de desdén. «Él financia el ala del hospital, yo pongo la cara bonita. Es un arreglo perfecto. Él consigue su prestigio, yo consigo mis distracciones». Se giró ligeramente, su mirada llena de un cinismo absoluto. Todos tenemos que sobrevivir a nuestras jaulas doradas de alguna manera, ¿no crees? La sangre me hirvió y se me congeló. Mis distracciones, así me llamaba. La burla hacia su marido, el hombre cuyo nombre llevaba la empresa, era descarada. Era perfecto, era la prueba de su hipocresía. Guardé el archivo en 3 dispositivos diferentes. Ahora solo necesitaba el escenario. Y Victoria, en su infinita arrogancia, me lo iba a dar todo. Una semana antes de la gala, me llamó a su oficina. «Valeria, este año, para la presentación del patrocinio, habrá un pequeño vídeo homenaje a mi contribución». Asentí, neutra. «El equipo de marketing ha montado algo insípido. Quiero que tú te encargues, que sea elegante, impactante. ¿Sabes lo que me gusta?» Casi me eché a reír. Me estaba pidiendo que construyera el altar para su propio sacrificio. «Por supuesto, Victoria, será un honor». «Bien, te darán acceso a todo el material. Asegúrate de que sea memorable». «Oh, lo será», pensé. «Será absolutamente inolvidable». Los días siguientes, edité un montaje impecable de 10 minutos. Fotos de Victoria en eventos benéficos, música inspiradora, citas de líderes. Un monumento a Santa Victoria. Y al final, después de una pantalla en negro de 3 segundos, había insertado mis 45 segundos de verdad. Mi bomba. La noche de la gala me puse un vestido negro, letal.
un vestido que decía que no estaba allí para ser vista, sino para observar. El salón estaba abarrotado. Olía a dinero y a poder, el mismo olor que me había intimidado el primer día. Ahora era el olor del campo de batalla. Y en el centro de todo estaba ella, la reina, en un vestido esmeralda, con diamantes en el pelo. A su lado, su familia. Alex Dumont, apuesto en su smoking. Y los niños, reales, reían, ajenos al abismo que se abría bajo sus pies. Verlos me provocó una punzada, no de culpa, sino de una extraña y fría piedad. Eran daños colaterales. Ella me vio a través del salón. Me dedicó un asentimiento casi imperceptible. Le devolví el gesto. El juego estaba en su fase final. Me deslicé hacia la cabina de control técnico. Comprobé por última vez que el archivo correcto estaba cargado. Todo perfecto. Salí y me mezclé con la multitud, con una vista perfecta de la mesa principal y de las pantallas gigantes. El maestro de ceremonias subió al escenario. Las luces se atenuaron. Y ahora, un tributo a la increíble Victoria Dumont. El vídeo de propaganda comenzó. Victoria observaba con una sonrisa humilde y practicada. Apretó la mano de su marido. La tensión en mi cuerpo era insoportable. Los 10 minutos parecieron una eternidad. El vídeo llegó a su fin, fundido a negro. La gente empezó a aplaudir. Conté en mi cabeza. 1, 2, 3. Y entonces, las pantallas volvieron a la vida. La imagen inestable, el sonido claro como el cristal. Mis 45 segundos. La voz de Victoria llenó el silencio absoluto. Por supuesto que Alex cree que soy la esposa trofeo perfecta. Hubo una inhalación colectiva. Vi a Alex Dumont. Su sonrisa se congeló y luego se desintegró. En la pantalla, la voz continuaba. Él financia el ala del hospital. Yo pongo la cara bonita y doy el discurso conmovedor. Es un arreglo perfecto. El silencio se había vuelto denso, sofocante. Todos los ojos estaban clavados en las pantallas o en la mujer del vestido esmeralda. Él consigue su prestigio de filántropo, yo consigo mis distracciones. Vi la mano de Alex soltar la de Victoria como si le hubiera quemado. Su rostro era un lienzo de incredulidad y furia. Y entonces, el golpe de gracia. La Victoria de la pantalla se giró. Todos tenemos que sobrevivir a nuestras jaulas doradas de alguna manera, ¿no crees? La frase quedó suspendida en el aire. Un segundo eterno de silencio y luego el caos. Un murmullo que creció hasta convertirse en un rugido. El primer flash de un teléfono móvil seguido de cientos más. El sonido de una silla arrastrándose. Era Alex. Se puso de pie, derribando su copa. No miró a nadie más que a ella. Su rostro era una máscara de traición tan profunda que era aterrador. Se dio la vuelta y se alejó, huyendo de los escombros de su vida. Los niños lo miraban irse, sus rostros pálidos y confusos, empezando a llorar. Pero mi mirada estaba fija en ella, en Victoria, sola, con todas las luces apuntándola. La reina de hielo se había derretido. Su rostro estaba lívido, sus ojos vacíos, ahogados en la humillación. Estaba rota. Misión cumplida. Con una calma que no sentía, me di la vuelta. Nadie me prestaba atención. Caminé hacia la salida. Al pasar, tomé una copa de champán de una bandeja. Me acerqué al ventanal del vestíbulo. Levanté mi copa. En mi reflejo en el cristal, vi mi propia sonrisa. No era una sonrisa de alegría. Era algo mucho más oscuro y satisfactorio. La sonrisa de un artista contemplando su obra maestra terminada. Una obra maestra hecha de fuego y cenizas.